¿Cómo enseñarle a los niños a reconocer un comportamiento inapropiado o una situación de abuso o acoso? Los casos de acoso o abuso sexual infantil son muy sonados en los lugares más respetados y a veces hasta menos impensados. Suceden en la familia, en la escuela, en el club deportivo, en la iglesia, en la vía pública y mucho hoy en día a través de las redes sociales. Estos ejemplos nos sirven para ilustrar que el acoso o abuso es muy difícil de anticipar. Nos engañamos a nosotros mismos si creemos pensar que ciertas situaciones no implican algún peligro. Las estadísticas nos dicen que un 44,7% de los abusos sexuales cometidos hacia menores de edad se producen entre los 13 y los 16 años, aunque la edad media en la que los niños y las niñas comienzan a sufrir abusos es muy temprana, a los 11 años y medio. Además, el 78,9% de los casos de las víctimas son niños y niñas adolescentes y el 84% de los abusadores son conocidos, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas que son abusadas. No queremos que nuestros niños sientan miedo del mundo, pero esto también significa darles una educación completa sobre cuáles son los comportamientos de adultos que son apropiados y cuáles no, así como enseñarles también que hablar acerca de posibles situaciones de acoso o abuso sexual siempre es lo correcto. Cuando los padres hablan con los niños, deben hacer hincapié en que si esto llegara a suceder, no tienen por qué avergonzarse y lo deben contar. Es una tarea difícil para los padres abrirse a hablar de semejantes temas, porque muchas veces o no tenemos conocimiento o no nos sentimos preparados para hacerlo. Pero ¿de qué otra manera se puede ayudar a los niños a entender la gravedad de la situación y la forma adecuada de reaccionar sin asustarlos? Hablar sobre el tema para prevenir y educar no es difícil. Es menos preocupante asustar al niño que el hecho de que el niño no esté preparado para enfrentar una situación incómoda o incluso peligrosa. Así que, ¿cuál es la mejor preparación? Cuando hablamos con los niños más pequeños sobre sexo y sobre sus cuerpos, creo que lo más importante es ser concretos. Hablar de acuerdo con la edad de tu hijo no quiere decir que no podamos ser concretos en el vocabulario que utilizamos y en la información que brindamos. Esta franqueza los va a ayudar también a medida que crecen. Guardar silencio frente a una situación de acoso o abuso sexual a menudo se debe a sentimientos de vergüenza y de culpa, lo que a su vez proviene de padres o madres que muestran este tipo de reacciones hacia el sexo y temas relacionados. En su lugar, los padres deberían ser un modelo de franqueza y no preocuparse por parecer metidos, por lo cual si dudamos en algún momento que nuestro hijo o hija pudo haber sufrido una situación similar, debemos preguntarlo. Ya sea que se trate de familiares, escuelas, deportes o iglesias, los acosos o abusos sexuales deben haber ocurrido en un momento determinado, pasado o presente, pero que igualmente genera un cambio conductual en la persona. Es terrible, pero es cierto que debido a la incomodidad, la vergüenza y la culpa que estas situaciones generan en la víctima, a veces pasan años para que estos abusos salgan a la luz. Las cosas eran diferentes en el pasado en materia de conciencia pública acerca de los acosadores sexuales. Hoy en día la información está al alcance de la mano y se les enseña a los niños desde muy temprana edad que ser tocado sin haber dado permiso no es aceptable, que no es su culpa y que deben contarlo de inmediato. ¿Serán suficientes los procedimientos y la cultura que estamos promoviendo actualmente para proteger a los niños? ¿Lo suficiente para que ya no escuchemos las mismas historias en 20 o 30 años? Las medidas de protección que se han establecido en instituciones y entornos educativos han contribuido mucho a hacer que las personas sean más conscientes de cómo interactúan los adultos con los niños. Se debe profundizar en la educación sexual en el hogar. ¿Qué mejor que los padres para hablar sobre estas dudas existenciales del ser humano? Se debe romper el tabú de sobre temas sexuales en la casa no se habla, porque si no se habla, el niño no tiene lugar para poder manifestarse, contar sus dudas y hablar sobre sus inquietudes. Porque sería ingenuo pensar que con el tiempo se ha reducido el número de acosadores.
Por lo tanto, sigue siendo de suma importancia la vigilancia de los padres y sobre todo educar a los niños para que sepan responder a situaciones incómodas y potencialmente perjudiciales. La estrategia principal debe ser animar a los niños a hablar con los padres, sin importar lo que pase, pero para eso los padres deben estar abiertos a escuchar y a correrse de esa incomodidad que genera hablar sobre el tema. Los siguientes son consejos adicionales que pueden ayudarte a enseñar la seguridad personal a los niños. En primer lugar, debemos asegurar a los niños que la mayoría de los toques en el cuerpo están bien y que la mayoría de la gente es buena, para no confundir que jugando con un amigo sin querer roce alguna parte de su cuerpo y eso no específicamente significa un abuso, pero sí explicarle que si alguien toca sus partes privadas de una manera secreta o si reciben un toque que los asusta o los confunde, tienen que decir que no, escapar y decirle a alguien. Es importante que sepan que nadie, ni su mamá o papá, deben tocar sus partes íntimas, porque recuerden que si los niños reciben un toque incorrecto de alguien que conocen como un familiar o una niñera, tal vez no van a poder decir que no o incluso escapar de esa situación. Sin embargo, siempre pueden contárselo a alguien. Enfaticen en la importancia de contarle a una persona de su confianza y si la persona no le cree, que lo siga contando hasta que alguien escuche y les crea. Dejen a los niños saber que está bien retar a los adultos. Asegúrenles que los adultos no siempre tienen la razón. Enséñenles que hay cosas que los adultos nunca deben hacer. Por otro lado, es importante enseñarles a los niños los nombres correctos de las partes del cuerpo. Al igual que tienen brazos y piernas, tienen pene o vagina, tetas y ano. Los niños no pueden decir si han recibido un toque inapropiado si no tienen palabras para describir ese toque y en qué lugares. Enseñen a los niños cómo utilizar el lenguaje corporal mediante un juego, mediante alguna otra actividad en donde podamos hacerlos parecer rectos y diciendo no en voz alta y fuerte, ayudándolos a desarrollar un buen contacto visual. Por otro lado, juguemos a poner al niño en situación. Por ejemplo, ¿qué harías vos si te sucediera tal cosa o si vivieras tal situación? Uno de los propósitos del juego es conocer qué haría el niño en esa situación y poder acompañarlo en el entendimiento más adecuado de sus ideas. Por último, enseñen a los niños lugares seguros y la gente con quien ir si se pierden o si sucede algo. Tengamos una lista de nombres y comuniquémoslas al niño sobre personas a quienes podemos acudir y con quien está bien ir. Compartamos esa lista con el niño, compartamos esa lista con la escuela del niño, con la guardería o con su niñera e insistamos a los niños la importancia de siempre obtener permiso y avisar antes de ir a cualquier lugar. ¿Qué te parece este tema? Me interesa saber tu opinión. Mi nombre es César Covi, soy psicólogo social y espero te haya servido el contenido de este video. Si te gustó, te invito a dejarme tu like y a suscribirte a mi canal para apoyarme a crear más contenido como este. Nos vemos.